Mi codiciosa cuñada estuvo involucrada en la muerte de su esposo, y su siguiente plan fue aún más terrible. Durante una reunión familiar, cuando expuse sus oscuros planes, se levantó furiosa y me lanzó una botella de vino. La herida que sufrí se mezcló con el vino derramado en el suelo. Mientras mi vergonzoso esposo se mantenía al lado de su hermana en lugar de apoyarme, decidí que era el momento de vengarme, y mi siguiente movimiento dejó a todos sorprendidos. Todavía recuerdo el primer día que conocí a Michael, como la luz del sol parecía bailar a su alrededor mientras entraba al Café Bay donde yo trabajaba. Era el último año de universidad para mí, y él tenía una sonrisa encantadora y un aire de confianza que me atrajo de inmediato. Yo era una chica tímida, tratando de encontrar mi camino como maestra de escuela en Austin, Texas. Michael era todo lo que yo no era: sofisticado, ambicioso y ya destacándose como abogado corporativo. Nos enamoramos rápidamente, y antes de darme cuenta, estaba de pie con un hermoso vestido blanco, prometiéndole amarlo por siempre. Nuestro primer año de matrimonio fue como un sueño. Vivíamos en un apartamento acogedor lleno de risas, amor, y el aroma de mi cocina, lo que me impulsó a hacer de nuestro hogar un lugar cálido y cómodo. Pero poco después de que la fase de luna de miel se desvaneciera, las cosas empezaron a cambiar. La hermana mayor de Michael, Catherine, comenzó a salir de las sombras, trayendo consigo una sensación abrumadora de incomodidad. Catherine, que rondaba los 40 años, era una exitosa agente inmobiliaria, elegante y con una aura que atraía todas las miradas. Pero detrás de esa fachada se ocultaba una naturaleza manipuladora que no supe ver al principio. En las reuniones familiares, ella sonreía dulcemente mientras hacía comentarios sutiles sobre mi cocina o mi atuendo. Oh, Sara, ese vestido es demasiado brillante para una cena. ¿No crees que Michael se reiría de eso? Pensaba que bromeaba, pero sus palabras me picaban. No le hagas caso, solo está bromeando, me decía Michael, prestando importancia a mis preocupaciones. Quería creerle, pero conforme pasaban los meses, los comentarios de Catherine se hicieron más directos. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Era frustrante, pero estaba decidida a mantener la paz por el bien de Michael. Pensé que si ignoraba sus indirectas, eventualmente se detendría, pero me equivoqué. Sus ataques pasaron de sutiles a directos. Llegaba a casa del trabajo agotada y estresada solo para recibir más críticas sobre cómo manejaba la casa. Sara, realmente necesitas ser más organizada, me decía con un tono cargado de condescendencia. Michael se merece una esposa que pueda manejar mejor las cosas. Michael a menudo ponía los ojos en blanco y me decía que Catherine solo trataba de ayudar, pero cada comentario me hacía perder más confianza en mí misma. Luego llegó el día que todo cambió. Mientras limpiaba la oficina de Michael, tratando de organizar el caos de papeles acumulados desde nuestra boda, encontré una pila de documentos que no pertenecían a los archivos legales. Al principio, pensé que eran papeles olvidados, pero al leerlos, mi corazón se hundió. Eran documentos legales falsificados. Catherine había estado firmando el nombre de Michael para autorizar transferencias financieras y vender activos familiares sin su conocimiento. Mis manos temblaban mientras reunía las pruebas de que ella había estado desviando dinero de su herencia, con el pretexto de manejar asuntos familiares. No era solo una rivalidad entre hermanos, sino un grave engaño. Me sentía abrumada, con la mente llena de preguntas. ¿Cómo no lo había visto antes Michael? ¿Cómo podía confiar en alguien tan manipulador? Sabía que debía enfrentarlo, pero temía las consecuencias. Ese fin de semana, organizamos una reunión familiar en nuestro apartamento. Llené el espacio con risas y charlas, pero mi estómago estaba en un nudo mientras me preparaba para la confrontación. Cuando el momento fue el adecuado, llevé a Michael a su oficina. Mi corazón latía con fuerza. Michael, necesito mostrarte algo, dije con la voz temblorosa. Puse los documentos falsificados frente a él, y mi voz se estabilizó a pesar de la agitación interna. Catherine te ha estado robando. Mira esto. Él escaneó los papeles con el ceño fruncido. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Le expliqué cómo los había encontrado y le detallé cómo Catherine había manipulado las finanzas familiares. Pero en lugar del apoyo que tanto esperaba, la expresión de Michael cambió. Sara, solo estás tratando de causar drama. Sabes que Catherine siempre ha manejado las finanzas. Ella está ayudando. Su voz aumentó de volumen y el bullicio de la reunión se desvaneció, dejándonos en un vacío profundo. Sentí como una ola de frustración me invadía. Ella no está ayudando, está mintiendo y robándote. En ese preciso momento, Catherine entró en la habitación, alertada por el tono elevado de nuestras voces. Echó un vistazo a los documentos, y al instante comenzó a actuar. Oh, Sara, ¿cómo puedes acusarme de algo así?, dijo, con los ojos brillando de lágrimas mientras se acercaba con los brazos abiertos, como si intentara abrazarme. Estás arruinando todo.
La tensión en el aire se volvió insoportable, y me sentí como si me estuviera asfixiando. Michael, con su instinto protector, se volvió hacia su hermana, Sara. Nos estás humillando frente a todos, dijo, su voz endureciéndose. Michael, tienes que ver esto, comencé a decir, pero antes de que pudiera terminar, Catherine saltó hacia adelante en un estallido de ira y traición. Agarró una botella de vino de la mesa y me la arrojó. El tiempo pareció ralentizarse mientras sentía el impacto. El vidrio se rompió contra mi cabeza, y me desplomé sobre la mesa del comedor. La sangre se mezcló con el vino derramado, y pude escuchar los jadeos de los invitados que nos rodeaban. Todo parecía surrealista. Estaba allí, aturdida y sangrando, como si estuviera observando todo desde una distancia. Vi el rostro de Michael, congelado en estado de shock, pero con una mezcla extraña de incredulidad y negación. No corrió a mi lado, no me consoló, en lugar de eso, me negó, quedándome atrapada en las mentiras de su hermana. En ese momento, la realidad me golpeó con más fuerza que la botella. Mi matrimonio se estaba desmoronando. Michael nunca me elegiría a mí sobre Catherine. Estaba sola, rodeada de personas que antes celebraban nuestro amor, pero ahora me observaban con indiferencia. No sabía que esto era solo el principio. La verdad sobre Catherine y sus manipulaciones retorcidas aún estaba por salir a la luz. Y estaba decidida a encontrar una forma de recuperar mi vida, aunque eso significara luchar contra la misma familia que me había acogido. La luz brillante de las luces fluorescentes del hospital me picó los ojos cuando desperté. Podía escuchar voces suaves al fondo, el pitido de las máquinas y el leve olor a antiséptico que llenaba el aire. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba incorporarme, solo para enfrentar un dolor punzante en la cabeza. Sara, por favor, cálmate, escuché una voz familiar. Era Megan, mi mejor amiga desde la infancia, sentada a mi lado con una expresión de profunda preocupación. Me asustaste hasta la muerte. ¿Qué pasó?, preguntó, con la voz llena de urgencia. Catherine te atacó con una botella de vino durante la cena familiar, explicó Megan, su voz firme, aunque llena de desesperación. Te desmayaste y la ambulancia te trajo aquí. Los recuerdos regresaron con fuerza, el miedo, la traición, todo el caos que había sucedido. No podía creer lo que había ocurrido. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Sentí una oleada de ira hacia Michael, que había permanecido paralizado por las manipulaciones de su hermana. Necesito hablar con él, susurré, mi voz apenas audible. Tal vez no sea la mejor idea en este momento, respondió Megan, sacudiendo la cabeza. Sabía que necesitaba concentrarme en sanar, pero no podía quitarme esa sensación urgente. Necesitaba respuestas. Necesitaba confrontar a Michael, preguntarle sobre su lealtad a Catherine, como la había elegido a ella sobre mí en mi momento más vulnerable. Más tarde ese día, me dieron el alta del hospital, pero el camino hacia la recuperación parecía una batalla cuesta arriba. Megan insistió en que me quedara en su apartamento por un tiempo. Necesitas un lugar seguro, lejos de todo este caos, dijo. Asentí, agradecida por su apoyo inquebrantable. A medida que pasaban los días, mi determinación crecía. No iba a dejar que Catherine se saliera con la suya. Tenía que descubrir la verdad. Ella no solo me había hecho daño a mí, sino a toda la familia. Mientras Megan me ayudaba a distraerme con largas charlas nocturnas y helado, comencé a investigar más profundamente sobre la vida de Catherine. Una noche, mientras revisábamos los documentos que había guardado de la oficina de Michael, descubrí un correo electrónico en mi computadora portátil que había pasado por alto. Era un hilo entre Catherine y un agente de bienes raíces discutiendo una venta de propiedad que había ocurrido meses antes. El tono parecía casual, pero algo no encajaba. ¿Por qué estaba vendiendo propiedades sin el conocimiento de Michael? Megan, mira esto, dije, señalando la pantalla. Ha estado vendiendo propiedades familiares sin decirle a nadie. Es como si estuviera construyendo un imperio financiero para sí misma. Megan se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos. Esto es enorme. Necesitamos encontrar más pruebas si está manipulando las finanzas de toda la familia. Tenemos que exponerla. Mi determinación creció con cada descubrimiento. Pasé incontables horas investigando, conectando los puntos. Visitamos oficinas de registros públicos, excavando entre documentos y descubriendo los tratos turbios de Catherine. Cada pieza de evidencia que encontrábamos pintaba un panorama más oscuro de sus verdaderas intenciones. Luego, llegó el avance. Mientras revisaba algunos registros judiciales antiguos, me topé con información que hizo que mi corazón se acelerara. Había rumores sobre el pasado de Catherine, especialmente sobre la muerte de su primer marido, aunque oficialmente se había etiquetado como un accidente. Los detalles eran turbios. ¿Y si no estaba vendiendo propiedades, sino que tenía algo que ver con su muerte? Mi voz tembló cuando lo dije en voz alta.
¿Y si ella tuvo algo que ver con su muerte? Megan levantó la mirada, sorprendida. ¿Quieres decir que crees que lo mató por dinero? Es posible, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Si ella pudo manipular a Michael de esta manera, ¿quién sabe de qué más es capaz? Decidimos que era hora de llevar nuestros hallazgos a la policía. Armadas con una carpeta llena de evidencia y un creciente sentido de urgencia, nos dirigimos a la comisaría. Mi corazón latía con fuerza mientras cruzábamos las puertas, el peso de la situación presionando fuertemente sobre mi pecho. Un detective canoso nos saludó, y su expresión cambió al revisar los documentos. «Esto es serio», dijo, mirándonos de reojo. «Si estás diciendo que ha estado robando a su familia y posiblemente está involucrada en una muerte sospechosa, necesitamos investigar esto más a fondo». Mi respiración se detuvo en mi garganta. Por primera vez, me sentí como si realmente estuviera tomando control de mi vida. Ya no era solo una víctima. Estaba luchando contra la manipulación que había plagado mi matrimonio. Cuando salimos de la comisaría, Megan apretó mi mano. «Estás haciendo lo correcto, Sarah. Esto es solo el comienzo». Pero aunque me sentía empoderada, una parte de mí seguía temerosa de las repercusiones de lo que sucedería cuando Michael se enterara. ¿Me creería o se pondría del lado de Catherine nuevamente? La incertidumbre flotaba sobre mí como una nube oscura, pero sabía que tenía que seguir adelante. No podía permitir que Catherine siguiera destruyendo todo por lo que había trabajado. Con cada paso, sentía que el peso de mi pasado comenzaba a levantarse, reemplazado por una determinación feroz de recuperar mi vida. Este era mi viaje, y lo llevaría hasta el final, sin importar el costo. Días después de mi enfrentamiento con Michael, me sentía como si estuviera en una neblina. Todavía me estaba recuperando del impacto de la botella de vino contra mi cabeza, de la traición que percibí en los ojos de Michael mientras me recuperaba en el apartamento de Megan. Encontré consuelo en su apoyo inquebrantable, pero la manipulación de Catherine seguía pesando sobre mí. Sabía que tenía que hacer algo para detenerla. Megan y yo pasamos horas revisando la evidencia que había reunido. No podía evitar la sensación de que necesitaba más pruebas para finalmente convencer a Michael de la verdadera naturaleza de Catherine. Cada documento que revisaba solo alimentaba mi determinación. Recordé lo que el detective había mencionado sobre el pasado de Catherine. Tenía que investigar eso más a fondo. Una noche, mientras revisaba viejos correos electrónicos en mi computadora portátil, me topé con un hilo entre Catherine y un agente de bienes raíces discutiendo la venta de propiedades. Mi pulso se aceleró. ¿Por qué Catherine estaba vendiendo propiedades sin decirle a nadie? Llamé a Megan. «Mira esto», exclamé, señalando la pantalla. «Ha estado vendiendo propiedades familiares a nuestras espaldas. Esta podría ser la evidencia que necesitamos para exponerla». Megan se inclinó más cerca, frunciendo el ceño. «Esto es serio. Si está ocultando transacciones financieras, podría mostrar un patrón de engaño. Tenemos que llevar esto a la policía». Decidimos que era hora de dar el siguiente paso. Regresamos a la comisaría, mi corazón acelerado mientras cruzábamos las puertas familiares. El aroma a café y papel llenaba el aire, un recordatorio innegable de la pelea en la que estábamos a punto de participar. Cuando entramos a la oficina del detective, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. «Encontramos más evidencia sobre las actividades financieras de Catherine», dije, con voz firme. La expresión del detective cambió mientras revisaba los documentos que trajimos. «Esto es significativo», dijo, con los ojos muy abiertos. «Si Catherine ha estado malversando fondos, necesitamos investigar esto más a fondo. También quiero que mire su pasado», añadí, sintiendo la urgencia crecer dentro de mí. Podría haber más en la muerte de su esposo de lo que se ha informado. «La muerte de su esposo», repitió el detective, intrigado. «¿Qué quieres decir?» Le expliqué lo que había descubierto sobre el primer marido de Catherine, Greg, y las circunstancias sospechosas alrededor de su muerte. El detective asintió, tomando notas. «Necesitamos reunir más información. Me comunicaré con usted si encontramos algo». Cuando salí de la comisaría, una sensación de empoderamiento me recorrió. Ya no era solo una víctima. Estaba luchando contra la manipulación que había controlado mi vida durante tanto tiempo. Pero, en el fondo, tenía miedo de cómo reaccionaría Michael a nuestra investigación. ¿Apoyaría a su hermana o finalmente vería la verdad? Unos días después, recibí una llamada de la detective Sarah. «Hemos logrado obtener algunos registros adicionales sobre la muerte del primer marido de Catherine. Me gustaría que vinieras a discutirlo». Mi corazón dio un salto. «Estaré allí», respondí, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad burbujeando dentro de mí. Cuando llegué a la comisaría, el detective me saludó con seriedad. «Hemos descubierto inconsistencias en el historial de Catherine.
Hay declaraciones contradictorias sobre el accidente de su marido. Creemos que hay más en este caso de lo que inicialmente pensábamos. Sentada en la oficina del detective, revisaba los archivos con manos temblorosas. Los documentos detallaban discrepancias en el relato de Catherine sobre la noche en que Greg murió. Los testigos habían afirmado verla cerca de la escena, mientras ella aseguraba estar en casa. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que quizás todo había sido una mentira. «Sarah, ¿estás bien?», preguntó el detective al notar mi rostro pálido. «No puedo creerlo», susurré, sintiendo una mezcla de enojo e incredulidad. «Ha estado mintiendo sobre todo». El detective asintió. «Necesitamos construir un caso contra ella. Es esencial que logremos que tú y Michael participen en esto». Después de la reunión, una oleada de resolución me invadió. Finalmente estaba tomando el control, pero también temía la confrontación. Sabía que lo que me esperaba podría cambiarlo todo. ¿Me creería Michael o seguiría leal a Catherine? Esa noche, decidí acercarme a él. «Michael, encontré algo significativo sobre Catherine. Necesitamos hablar». Su voz era vacilante cuando respondió. «He estado pensando en todo. Nos vemos mañana». Al día siguiente, mi corazón latía con fuerza mientras esperaba que llegara. Cuando entró, su expresión era seria. «He estado escuchando muchas cosas, Sarah», dijo con cautela. «Sé que encontraste evidencia sobre el pasado de ella. Ha estado mintiendo sobre la muerte de mi marido, y va más allá de eso. Necesitas ver esto», insistí, mostrándole los archivos, justo cuando pensé que podría estar abierto a comprender. Catherine irrumpió en la habitación, su rostro enrojecido de furia. «¿Qué estás haciendo, Michael? ¿Por qué la dejas manipularte?», gritó. «Michael, necesitas escuchar lo que Sarah tiene que decir», respondió él, su voz tensa, pero Catherine no escuchó. «Está tratando de arruinar nuestra familia», chilló, su ira palpable mientras las tensiones aumentaban. Me mantuve firme, sabiendo que esta confrontación podría cambiarlo todo. La batalla apenas comenzaba, y estaba decidida a recuperar mi vida. La atmósfera en la habitación estaba cargada de tensión mientras Catherine me fulminaba con la mirada. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, pero me mantuve firme. «Catherine, esto ya no se trata solo de ti y de mí, se trata de la verdad». Michael parecía atrapado entre su lealtad hacia su hermana y la creciente comprensión de que algo no estaba bien. «¿Qué verdad, Sarah?», exigió, su voz ligeramente temblorosa. «Has estado diciendo todas estas cosas sobre Catherine, pero necesito saber qué es real». Tomé una respiración profunda, tratando de calmar la ansiedad que amenazaba con consumirme. Encontré evidencia de que Catherine falsificó documentos para robarle a nuestra familia. Ha estado manipulando las finanzas durante años, y hay más. La muerte de su esposo no fue un accidente. Catherine soltó una risa burlona y áspera. «¿Crees que puedes destruir mi vida con acusaciones infundadas? Qué patética, Sarah». Pero yo insistí, mi voz más firme que nunca. «Tengo pruebas, Michael. La policía la ha estado investigando. Encontraron discrepancias en las declaraciones de Catherine sobre la muerte de Greg. Los testigos la vieron en la escena, pero ella dijo que estaba en casa. Estas son mentiras serias, todas mentiras». Catherine gritó, su cara enrojecida de rabia. «Eres una maldita mentirosa. Solo estoy tratando de arruinar nuestra familia». «¿Familia?», respondí con voz alta. «¿A esto le llamas familia? Has lastimado a todos a tu alrededor, incluyéndome a mí. Me atacaste, Catherine. No te dejaré controlar nuestras vidas nunca más». Michael permaneció en silencio, su expresión cambiando mientras procesaba mis palabras. Vi la lucha interna en su rostro y esperaba que finalmente pudiera ver a Catherine como realmente era. «Michael», continué con voz más suave, «ahora tienes que creerme. Sé que es difícil de aceptar, pero Catherine no es la persona que crees que es. Estoy luchando por nosotros, por nuestro futuro. ¿No quieres proteger lo que tenemos?». Su mirada parpadeó entre nosotros, y pude sentir cómo las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. «No sé qué creer», admitió, su voz quebrándose. Antes de que pudiera responder, Catherine dio un paso adelante, entrecerrando los ojos peligrosamente. «Michael, no la escuches. Ella está tratando de manipularte. Es una mentirosa y hará cualquier cosa para interponerse entre nosotros. Basta». Michael gritó, su voz resonando por la habitación, mientras se giraba hacia Catherine, la ira y el dolor brillando en sus ojos. «Necesito saber la verdad, y quiero que seas honesta conmigo. ¿Falsificaste esos documentos? ¿Mentiste sobre Greg?». Catherine dudó, su máscara de calma cayendo por un momento. «Hice lo que tenía que hacer». «No lo entenderías», espetó, su bravucería vacilando. Michael procesó sus palabras.
y por primera vez sentí una oleada de esperanza. Este era el momento que habíamos estado esperando. Tienes que entregarte, Catherine. Esta es tu oportunidad de asumir la responsabilidad de lo que has hecho, insistí. Su fachada se desmoronó por completo, y por primera vez vi el miedo en sus ojos. No te atreverías, siseó, retrocediendo. Soy familia, no puedes hacerme esto. Michael dio un paso más cerca de mí, su determinación reemplazando la confusión anterior. He terminado de protegerte, Catherine. Tú también has herido a mucha gente. Sacó su teléfono y llamó a la policía. Contuve la respiración mientras explicaba la situación. Vi cómo el rostro de Catherine se descomponía en cuestión de minutos, y el sonido de las sirenas llenó el aire. Una mezcla de alivio y aprensión me invadió mientras los oficiales entraban en nuestro apartamento. Catherine fue esposada y llevada. Sus protestas resonaron por el pasillo mientras se la llevaban. Con Catherine desaparecida, Michael se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de remordimiento y comprensión. Lo siento mucho, Sarah. Debería haberte escuchado. Me acerqué a él, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Quería protegernos a ambos. Michael, es hora de que sanemos. Mientras nos quedábamos juntos, una nueva sensación de fuerza me invadió. Había luchado mucho para recuperar mi vida y no estaba dispuesta a dejar que el pasado me definiera. Este era un punto de inflexión, una oportunidad para reconstruir y reclamar mi felicidad. En los días que siguieron, me concentré en sanar, tanto física como emocionalmente. Me mudé del apartamento de Megan a un nuevo lugar, un nuevo comienzo lejos del caos. Michael y yo trabajamos en nuestra relación, ladrillo a ladrillo, aprendiendo a comunicarnos abierta y honestamente. No fue fácil, pero estaba decidida a elevarme por encima de la oscuridad. Había aprendido el poder de la resiliencia, y con cada paso que daba, me sentía más fuerte que nunca. La sombra de Catherine finalmente se había disipado, y estaba lista para abrazar mi nueva vida, libre de manipulación y llena de esperanza.